Muy buenos días, mi nombre es Rocío Valencia, estudiante de la carrera del Derecho, y en el curso de Filosofía vamos a desarrollar un poquito sobre la filosofía del derecho según Francisco Miro Quesada, pero antes de ello vamos a recordar un poco lo que era el derecho en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX, como podemos decir, el derecho predominaba o estaba influenciado por el derecho español, que ésta se basaba en el derecho romano, ¿no? Con la Constitución de 1823 inspirada en los ideales de la Revolución Francesa, se sentó las bases para el ordenamiento jurídico republicano y liberal, pero sin embargo los conflictos políticos y la inestabilidad llevaron a una serie de cambios constitucionales. Durante el siglo XX, el Perú se enfrentó a un periodo de inestabilidad política. La influencia del positivismo jurídico se hizo evidente con la doctrina legal peruana, ¿no? También podemos decir que durante este siglo el Perú experimentó periodos de reforma y crisis política. La década de 1960 marcó un impulso hacia la reforma agraria y cambios significativos en la legislación social económica, ¿no? Con la dictadura, que se podría decir ahí, de Juan Alvarado. Después del siglo XX y a principios del siglo XXI, el Perú tuvo un tránsito de su sistema democrático con la Constitución de 1993, marcó un hito importante estableciendo las bases firmes sobre la protección de derechos humanos. Según Francisco Miro Quesada, ha contribuido a enriquecer un debate jurídico y filosófico, promoviendo justo estos principios de igualdad, justicia y la defensa de los derechos humanos. Bajo este contexto, vamos a hablar sobre los casos de corrupción enfrentados en nuestro país, muy significativos, ¿no? Donde han estado involucrados nuestros diferentes presidentes, como Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García, entre otros, ¿no? Es por eso que vamos a desarrollar un poco según la mira de la filosofía de Francisco Miro Quesada. Para dar a conocer uno de los casos tenemos, por ejemplo, el de Pedro Pablo Kuczynski, quien enfrentó investigaciones y acusaciones por presuntos actos de corrupción. Pedro Pablo Kuczynski, muy conocido como PPK, fue presidente, ¿no? En el en medio de acusaciones entre 2016 y 2018, ¿no? Que tuvo vínculos con la empresa Odebrecht, que había recibido pagos ilegales por esta empresa, ¿no? Ha sido un caso muy emblemático en nuestro Perú. Es importante destacar que este caso es uno de los varios que ha impactado en nuestra política o en nuestra sociedad peruana, que fue muy conocido, ¿no? Eh, También podríamos hablar que Francisco Miro Quesada, en su derecho o en su filosofía, da a conocer y promover la justicia, la equidad e igualdad social en los casos de corrupción. Él siempre era de la idea de un Estado de derecho sólido con unas normas jurídicas que sean claras. Francisco Miro Quesada velaba por la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas de los funcionarios, ¿no? Este es el contexto que implican los procesos judiciales administrativos relacionados con los casos de corrupción, que deberían de ser transparentes, ¿no? Como la aplicación en estos casos concretos, podríamos decir, fue la corrupción. Hubo desigualdad social y la independencia judicial no se debería de fortalecer, ¿no? Para arreglar estos casos, ¿no? Si hablaríamos de la corrupción, se debería de implementar y sancionar eficazmente a estos casos de corrupción. En la desigualdad social, promover unas políticas que reduzcan estas brechas sociales. Unas recomendaciones sería fortalecer un fortalecimiento institucional, el combate de la corrupción, reforzando los mecanismos, promover la ética de la integridad, incorporar programas educativos, ¿no? Acción de la justicia con los derechos humanos, mejorar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, una modernización del marco legal. Entre las conclusiones podríamos decir, ya que nos basamos en diferentes corrientes, que es tan importante la diversidad filosófica. Es crucial adaptar y contextualizar las teorías jurídicas de la realidad peruana, considerando su historia, su cultura y los desafíos específicos como la corrupción, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, docente, y muchas gracias, compañeros, por su atención.